Amigos, Don Cuco les saluda y los invita a ver este video. Está conformado por información del licenciado Adolfo López Mateos, quien pasó por la presidencia de 1958 a 1964. Esto para recordar algunos logros en beneficio de México, pero también quizás tengamos que juzgar algunas acciones no muy correctas en razón de las necesidades, de los problemas que atravesaba el país en aquel momento. Sean bienvenidos y adelante. Adolfo López Mateos, mexiquense de nacimiento, se desempeñó como presidente de la República de 1958 a 1964. Durante su mandato se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y se nacionalizó la industria eléctrica. Además fueron inaugurados el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Historia Natural, entre otros. Y por el otro lado hace efectivo el reparto de utilidades a los trabajadores. Por el otro lado, construye más de 35,000 viviendas. En este sexenio se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE por sus siglas, que sirve desde entonces como institución para proporcionar atención médica, pensiones y jubilaciones a los trabajadores del gobierno. La economía mostró una mejora, pues el crecimiento económico estuvo en un promedio de 6% anual. Esta mejora se le debe a la actuación de Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público. El hecho de que su esposo llegara a la presidencia en el 58, pues le da la oportunidad de hacer lo que siempre había querido, y lo logró, ¿no? Logra crear el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. Y sí, creo que uno sin el otro no hubieran podido operar realmente. Pacífico e inauguró la nueva autopista México-Puebla que reducía el trayecto entre estas dos ciudades de 4 a 2 horas. En 1929, a la edad de 19 años, López Mateos es uno de los oradores del Maestro de América, de José Vasconcelos. A López Mateos le van a tocar dos eventos políticos relevantes en la historia mexicana. Uno es la autonomía de la universidad en los años 20 y inmediatamente después su participación en el movimiento vasconcelista, uno de los movimientos que, como bien sabemos, es opositor en su momento a la construcción del sistema. Vasconcelos es candidato a la presidencia contra Pascual Ortiz Rubio y López Mateos es uno de los jóvenes, muy jóvenes estudiantes universitarios que participa en las juventudes vasconcelistas. Kennedy en vida, él certificó que el chamizal regresaba a México, que la Corte Internacional de Aguas había decidido que México tenía todo el derecho. No olvidemos que el primero que solicita la devolución es el más grande de todos los mexicanos, el presidente Juárez. Un siglo después se hace realidad y así lo invoca López Mateos. Y por cierto que hay una anécdota. Cuando viene por primera vez John F. Kennedy, le preguntó al presidente López Mateos, bueno, ¿cuánto valen las 178 hectáreas? Y le contestó López Mateos, no soy agente de bienes raíces, soy presidente de un pueblo soberano que es México. Y entonces, ya en 64 se retorna físicamente el chamizal. Nombra por segunda ocasión como secretario de Educación Pública al extraordinario, diría yo, doctor Jaime Torres Bodet, y crea en 1959 la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, porque decía López Mateos, cierto,
El artículo 3 establece la educación laica obligatoria y gratuita. ¿Y dónde están los libros? Durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, se funda el 13 de febrero de 1959 la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo es el de editar y distribuir, por cuenta del gobierno federal, los libros de texto y los cuadernos de trabajo que han de recibir gratuitamente todos los niños de las escuelas primarias de México. Hasta ese momento los niños estudiaban con libros comprados. Y esto significaba, primero, que no había uniformidad en la enseñanza, y segundo, que aquel niño que no tuviera, o familia que no tuviera recursos para pagar los libros, no iba a tener la educación para ello. Lo que se provocó fue claramente el enojo de la derecha mexicana y del conservadurismo, básicamente y principalmente la Iglesia mexicana, que hasta el día de hoy sigue teniendo serios problemas con el Estado mexicano en su definición. Le molesta la Constitución y le molesta lo que dice la Constitución. Es el sexenio en donde más recursos se entregan a la educación media, educación básica y educación superior. Es donde se da un enorme impulso al Politécnico Nacional, por ejemplo, se da un aumento presupuestal a la Universidad Nacional, y también se va a construir una gran cantidad de normales rurales y de normales urbanas para poder formar a los profesores que después se integrarían a la educación. Es decir, la educación va a ser un verdadero propósito nacional y de muy largo plazo que va a encabezar tanto el secretario Torres Bodet como López Mateos. Y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. López Mateos desarrolló la obra de infraestructura más impresionante que se tenga noticia hasta ahora. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Es como lo del Internet. ¿Cuándo van a ir a instalar Internet en las comunidades, en los pueblos? Nunca, porque no es rentable. Así era antes de que se nacionalizara la industria eléctrica. Tomó la decisión el presidente López Mateos en 1960, porque les dijo a los particulares de las empresas eléctricas: ustedes no van a ir a electrificar los pueblos porque no les va a resultar negocio, pero el Estado está obligado a dar este servicio, y por eso, a partir de que se nacionaliza la industria eléctrica, se electrifican todos los pueblos de México. Decía Díaz Ordaz, al secretario de Gobernación se le debe de respetar, pero si el secretario de Gobernación es feo, pues también se debe tener un poquito de miedo. No se sabe a ciencia cierta en qué año y dónde nació Adolfo López Mateos. Lo más probable es que haya nacido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en 1909. Aunque su origen estaba en la clase media, el joven Adolfo tuvo una niñez y una juventud de pobreza, después de la temprana muerte de su padre, un cirujano dentista. Gracias a una beca, Adolfo estudió la primaria en el Colegio Francés de los Hermanos Maristas. Después pasó a la Escuela Nacional Preparatoria. Era un buen lector y excelente orador,
pero nunca fue un buen estudiante. Lo distraía su amor por el campismo, el deporte y, sobre todo, las mujeres. En 1925 conoció en Toluca a Eva Sámano, con quien se casaría muchos años después. Antes y durante su matrimonio tuvo muchos amoríos. En 1929 falsificó su acta de nacimiento para tener la edad requerida por el concurso anual de oratoria de El Universal, al que se inscribió y en el que obtuvo el segundo lugar. Pero su voz robusta y ademán expresivo llamó la atención de los políticos, como el vasconcelista Alejandro Gómez Arias. Así, López Mateos puso sus dotes al servicio de la campaña por la presidencia del candidato opositor José Vasconcelos. Después de la campaña y tras una breve estancia en Guatemala, López Mateos se matriculó en la UNAM y obtuvo el título de abogado en 1934. 3 años después, comenzó a trabajar en la Secretaría de Educación, con lo que comenzó su carrera dentro del sistema. Al poco tiempo, durante una comida en Toluca, el político y diplomático Isidro Fabela quedó impresionado por su oratoria. Hizo que se le designara casi enseguida como director del instituto y a partir de entonces se convirtió en su tutor político. Cuando Fabela fue elegido senador por el Estado de México, López Mateos lo acompañó como suplente. En 1946 le llegó su gran oportunidad. Isidro Fabela dejó su puesto de senador y le dejó su curul en el Senado. Al iniciar la década de los 50, López Mateos comenzó a estrechar relaciones con el también senador Gustavo Díaz Ordaz, muy distinto a él, pero que lo complementaba, y a quien López Mateos le decía Gustavito. Ya era desde entonces todo un soldado del sistema priista, y se convertiría en su mano derecha durante la presidencia. Como secretario general del PRI, López Mateos coordinó la campaña de quien ya era su amigo, Adolfo Ruiz Cortines. Al tomar posesión de la presidencia en 1952, este lo nombró secretario del Trabajo y Previsión Social. Finalmente, el 4 de noviembre de 1957, Ruiz Cortines lo destapó como candidato para sucederlo en la presidencia. Una vez al frente del gobierno, López Mateos fue tan brillante como represor. Se declaró de extrema izquierda dentro de la Constitución. Ortiz Mena, su secretario de Hacienda y Crédito Público, instrumentó la política económica conocida como el desarrollo estabilizador, que dio equilibrio al déficit, disminuyó la inflación y avanzó el desarrollo de las industrias básicas. Con ello, alcanzó tasas de crecimiento del 6% anual. En 1959, López Mateos tuvo que enfrentar el problema ferrocarrilero heredado de la administración anterior. Aunque accedió a algunas demandas de los ferrocarrileros, al estallar la huelga, miles de trabajadores fueron cesados y se encarceló a los líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa por el delito de disolución social, es decir, delitos de orden político. El gobierno de López Mateos también reprimió movimientos magisteriales y de telefonistas que pedían aumentos salariales e independencia sindical. El muralista David Alfaro Siqueiros fue encarcelado, acusado de participar en un atentado. En San Luis Potosí se detuvo y torturó al candidato independiente Salvador Nava, quien se había manifestado en contra del PRI y su candidato a la gubernatura. Soldados vestidos de civiles detuvieron y asesinaron en el estado de Morelos al líder campesino Rubén Jaramillo. Durante su sexenio, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y creó la Comisión de los Libros de Texto Gratuitos y Obligatorios, que se entregaron a instituciones educativas públicas y privadas. Hacia el exterior, realizó numerosos viajes a todo el mundo. Mantuvo una política independiente Estados Unidos y la URSS. Consiguió que el gobierno del presidente Kennedy aceptara regresar a México el territorio del Chamizal, que en 1868 había quedado bajo jurisdicción norteamericana debido a los cambios en el afluente del río Bravo, y obtuvo la sede de los Juegos Olímpicos de 1968 para la Ciudad de México. Mientras tanto, los amores seguían ocupando buena parte de su tiempo. Se decía que cada mañana, al despertar, el presidente preguntaba, ¿qué toca hoy, viaje o vieja? Pero también le aquejaban terribles dolores de cabeza que lo obligaban a reposar. En su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, López Mateos descargaba buena parte del trabajo de gobernar al país. Finalmente, terminaría por designarlo su sucesor en 1964. El carisma y la simpatía de López Mateos disimularon para muchos el carácter represivo de su régimen. Fue quizás el último presidente popular de México. La gente le aplaudía en las corridas de toros y en los estadios. Un año después de dejar el poder le detectaron 7 aneurismas en el cerebro. En 1967 cayó en un coma del que no despertó y murió 2 años después, sin saber el dolor que ocasionaría al haber dejado el país en las manos severas de Gustavo Díaz Ordaz. Si tú ves como un ciudadano común y corriente, dices, bueno, ya me han destruido a Hidalgo, ¿no? Los conservadores acaudillados por Lucas Alamán. Algunos personajes de la historia de México de la época de la Reforma se han desmoronado, ¿no? Ya no nos quedan casi héroes. Entonces dices, ¿qué hombres que pueden ser significativos de sus tiempos?
Entonces de inmediato todo el mundo voltea a Adolfo López Mateos. Él fue un nacionalista, un patriota y un mexicano de buena fe que sirvió sin la intención de protagonismos ni nada. Decía que él era temporal y efímero, pero que las instituciones debían de quedar, y ve, hasta ahorita todavía seguimos disfrutando de los beneficios de su administración. Amigos, pues hemos llegado al final de este video. Don Cuco les agradece el haber destinado su tiempo para verlo durante su presentación. Esperamos que el contenido les haya ilustrado o complementado alguna información si es que habían oído hablar del licenciado Adolfo López Mateos. Don Cuco agradece, Jarocho 48 siempre aportando algo para cada día saber más. Gracias y nos vemos en nuestros próximos videos.